Hola amigos, amigas, ¿cómo han estado? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí compartiendo reflexiones de vida que nos ayudan a crecer más como personas. Hoy precisamente, aquí estando en la naturaleza, le estaba diciendo yo precisamente a Papá Dios, más explícitamente al Espíritu Santo, de cuál era el tema que quería hablar contigo, con ustedes, perdón, o cuál era el tema que Él quería que yo hablara. Y guardando silencio, porque muchas veces decimos que Dios no nos habla o el Espíritu Santo no nos habla, pero es que no paramos de hablar. Es increíble. Entonces yo creo que Dios allá debe estar diciendo, hijo, te quiero hablar, pero es que no paras de hablar. Hay que aprender también a guardar silencio, porque a Dios le encanta el silencio para podernos decir las cosas. Es increíble, Dios es hermoso. Por eso es que yo le pido mucho a Dios y al Espíritu Santo que nos agudice todos nuestros sentidos, digamos, físicos y sentidos espirituales para escuchar su voz y su dirección. Y precisamente en este silencio yo le decía, bueno, Espíritu Santo, ¿de qué hablo? ¿De qué converso? Y me está trayendo precisamente unos pensamientos. Y el tema es precisamente, no es a nuestra manera, es a la manera de Papá Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos orando le decimos a Dios que las cosas se hagan de tal manera, que sea así, que tiene que ser de esta manera, que tiene que ser que tal persona haga cualquier señal, por decirlo así, que sea en el tiempo que nosotros queremos, como nosotros queremos, en fin. O sea, cuando estamos orando, acondicionamos tanto a Dios que decimos inclusive al final, Señor, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Pero aún así le decimos a Dios cómo debe hacer sus cosas. ¡Wow! Es increíble. No, dejemos que Dios actúe, que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Al fin y al cabo, Dios mismo nos dice, mis planes son mejores que los tuyos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Confía en mí y ten paciencia. Déjame actuar. Entonces ven, vamos a hablar precisamente de este tema. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios, que es agradable, que es perfecta y mucho mejor a lo que nosotros estamos imaginando. Bueno, cuídense bastante. Hablaremos ahorita un ratico de este tema tan maravilloso. Cuídense, chao. Bueno, y precisamente continuando con este tema tan maravilloso, de que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Quiero que tengas algo muy en claro. Todos nosotros, los seres humanos, todos los hijos de Dios, somos totalmente diferentes. Actuamos diferente, pensamos diferente, reaccionamos diferente. Y cada uno de nosotros está marcado por historias, por sucesos, por acontecimientos que de una u otra manera nos hacen ver la vida desde otro punto de vista. Dios no es ajeno a lo que te está pasando a ti, no es ajeno. Eso quiero que lo tengas muy en claro. Él sabe todo lo que te acontece. Pero precisamente, como todos tenemos una manera de reaccionar diferente, valga la redundancia de la palabra, muchas veces cuando estamos orando le pedimos a Papá Dios, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a mi esposo, cambia a mis amistades, cambia a mis padres, cambia a mis abuelos, cambia. Es increíble. Siempre decimos, Señor, cambia al otro, porque el otro es el que está mal. Pero no nos damos cuenta que de pronto los que estamos actuando de una manera incorrecta somos nosotros mismos. Entonces, más bien, ¿por qué no empezamos a decirle a Dios, Señor, cámbiame a mí, en vez
es de decirle a Él, cambia al otro. Porque cuando tú le estás diciendo a Dios que te cambie a ti, precisamente, que te ayude a ser una mejor persona, precisamente estás reconociendo que también te equivocas. Pero esto no es con el ánimo de señalar, no, al contrario, es precisamente pedirle a Dios que nos ayude a ver desde otro punto de vista, de mirar con amor, de mirar con compasión, de mirar con empatía y poder entender a las otras personas. O sea, es más que todo antes de lanzar un juicio o de empezar a juzgar, porque somos expertos en juzgar. Por eso es que Dios nos lo repite tanto, de decirle a Dios, ayúdame a ver a estas personas, sobre todo a mis seres queridos, con tus ojos, Señor, porque en los míos, ay, Señor Jesús, es increíble. Primero, que nos cambia a nosotros. Dios sabe que hay que cambiar en la vida de cada uno de nosotros, pero pidámoselo a Él, que Él es muy deseoso, lo va a querer hacer, pero en su tiempo y a su manera. Por eso precisamente esta reflexión se llama no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, porque somos muy dados precisamente a decir, ay Señor, pero yo no veo ningún cambio en Él sigue lo mismo. No, Dios tiene su tiempo. El proceso que te está llevando a ti es muy diferente al proceso que está llevando a la otra persona. Es así de simple. Podemos inclusive estar conformando una familia, y a pesar de que somos familia, Dios no nos mira a cada uno de nosotros como personas individuales. De la manera como te habla a ti, no significa que sea igual a la manera como al hablar a tus hijos o inclusive a tu pareja. Dios tiene una manera muy particular y sabe cómo llegarte, porque Él te conoce en lo absoluto. Todo lo que ha pasado contigo, lo que está pasando y lo que va a pasar, Él te conoce. ¿No te has dado cuenta también precisamente que cuando hacemos las cosas y nos esforzamos mucho, inclusive, y persistimos, que esto es correcto, pero también ¿no te has puesto a pensar que también Dios te quiere mostrar otro camino? Quiere mostrarte a ti, otras experiencias, a que vivas, digamos, otros acontecimientos. Pero somos muy reacios a esos cambios, porque como las cosas no son a nuestra manera, entonces no. Si no es a mi manera, entonces yo no voy a hacer caso. Yo creo que precisamente tenemos que aprender a confiar en Papá Dios. Si Dios lo puede todo y para Dios no hay nada imposible, y Él de la nada puede hacer un cambio rotundo en un acontecimiento, digamos en un suceso, en un problema, en una circunstancia, ¿por qué no nos dejamos llevar por Él? ¿Hasta dónde llega nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Si decimos que tenemos tanta fe y tanta confianza en Dios, ¿por qué nos da miedo precisamente de soltar? Estas son reflexiones que te quiero dar precisamente para que analicemos. ¿Por qué no lo dejamos actuar? Entonces muchas veces persistimos y seguimos, y yo a veces me pregunto, ¿no será que de pronto estamos siendo testarudos y que Dios nos quiere llevar para otro lado? Porque a pesar de que nos seguimos esforzando, las cosas no se dan. O a lo mejor inclusive Dios quiere una cosa mejor para ti. Entonces yo creo que más que orar, que es fundamental, es precisamente dejar que Dios haga las cosas a su manera, no a la nuestra. Y confiar precisamente en esas promesas de Dios cuando Él nos dice precisamente, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Es una profundidad cuando uno se pone a pensar precisamente en esto. Pero como todo lo tenemos que racionalizar, como nos da miedo precisamente a los cambios, nos da miedo precisamente a explorar o inclusive a innovar,
Pero cuando Dios te tiene para algo, Él te va a dotar de todo lo necesario para que tú lleves a cabo esa misión que Dios te ha puesto. Te va a dar la sabiduría, te va a dar el entendimiento, te va a dar la comprensión, el discernimiento, que es supremamente importante. Y sabes que lo mejor, que vas a sentir mucha paz y mucha tranquilidad en tu corazón. Porque muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Y yo creo que la mejor manera que Dios nos demuestra que estamos haciendo su voluntad es cuando sentimos esa paz y esa tranquilidad. O sea, es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, como Dios mismo nos lo dice. Yo creo que es la mejor manera de saber si estamos haciendo la voluntad de Dios y si estamos caminando, valga la redundancia, por ese camino que Dios nos ha puesto. Entonces es aprender a confiar en Dios. Muchas veces inclusive los problemas que tenemos y queremos que se resuelvan de tal manera, supuestamente nuestra inteligencia, Dios mismo también nos recuerda algo: no te apoyes en tu propio entendimiento, confía en mí con todo tu corazón, que yo sé cómo hago las cosas. Wow, es tan increíble la perfección de Dios y cómo siempre se está dando a nosotros y queriéndonos ayudar. Entonces yo creo que llegamos a un punto de la vida en la cual tenemos que rendirnos por completo. Señor, a mi manera no funcionó, hazlo tú a tu manera. Pero digamos eso y cuando predispongamos nuestro corazón a ese punto, tengamos paciencia en Él. A Dios no le gusta el resultado final. ¡Wow! ¿Pero por qué me dices eso, Juan? ¿Cómo así que no le gusta el resultado final? Precisamente porque el resultado final va a ser hermoso, espectacular, grandioso, sobrenatural. Tú no lo vas a entender, no lo vas a poder comprender, pero va a ser fabuloso. Entonces, como Dios ya sabe precisamente el futuro y sabe que lo va a acontecer, ¿sabes qué le encanta a Dios? El proceso, tu proceso, porque en tu proceso que Él está haciendo contigo te está moldeando tu carácter, quitando cosas que no te convienen, que inclusive tú puedes decir: no, pero a mí me conviene esto, sí, a tu manera y desde tu punto de vista a ti te conviene, pero Dios sabe que más adelante no te va a convenir o te puedes perder fácilmente. Entonces precisamente Dios actúa de una manera hermosa, espléndida. No tendría todos los calificativos para expresarme precisamente en estos momentos, pero Dios sabe hacer las cosas en su tiempo y a su manera. ¿No te has dado cuenta muchas veces cuando las cosas se solucionan de una manera que tú no lo esperabas? Cuando inclusive los mismos médicos nos dicen: no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Es desgarrador cuando nos dicen eso. Pero cuando Dios en su infinito amor y misericordia dice: bueno, para ti como ser humano es imposible, pero para mí todo es posible. Y si es su santa voluntad, las cosas se van a solucionar de una manera que tú menos lo esperas. Por eso es que Dios nos recalca tanto la fe. La fe, precisamente lo mencioné anteriormente, nos dice que tu fe no sea como las olas que van y vienen, unas veces sí y otras veces no. Aunque Dios sabe que somos débiles y que precisamente en los momentos difíciles cuando tiende a flaquear nuestra fe, porque no podemos entender y comprender qué es lo que nos está aconteciendo. Dios lo sabe, pero aún así Él nos sigue exhortando y diciéndonos que mantengamos nuestra fe indiferente de lo que estemos viviendo y que le demos gracias a Él por todo lo que nos está aconteciendo. Dios actúa de una manera inesperada, de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural, y siempre va a ser para bien. Aprendamos a descansar en Él. Siempre lo he dicho: ¿cómo vamos a decirle a Dios que haga las cosas cuando Él todo lo ve, cuando Él todo lo puede, cuando Él precisamente sabe qué es lo que está aconteciendo?
¿Cómo vamos a condicionar a Dios? ¿Cómo le vamos a decir nosotros, a pesar de que somos sus hijos, cómo le vamos a decir a Dios que actúe de tal manera? Dios sabe qué es lo que hace, pero así como Él sabe qué es lo que hace, Él quiere precisamente que tú confíes en su proceso. Hay veces esos procesos que Dios hace con nosotros no nos gusta precisamente porque nos desacomoda, digámoslo así. Pero cuando logramos transitar ese desierto, Dios no nos deja solos, Dios está ahí al lado acompañándonos. Y en los momentos cuando recaemos y nos sentimos tristes, inclusive nos sentimos agobiados, inclusive cuando ya no queremos seguir avanzando, Dios mismo nos dice, tú no estás solo, tú no estás en tus fuerzas, recuerda, yo estoy contigo, déjame actuar a mi manera, no a tu manera, porque yo sé qué es lo que quiero contigo y yo sé qué es lo mejor para ti. Dejémoslo actuar, dejémoslo que Dios haga lo que tenga que hacer, dejemos de ser tan testarudos, dejemos de estar acondicionando, dejemos de estar imponiendo nuestra propia posición. Inclusive cuando le decimos a Dios, como lo mencioné ahora, Dios mío, cambia a esta persona. No, Dios mío, cámbiame a mí y ayúdame a verlo con tus ojos y a amarlo como tú me amas a mí. Hay una frase que me encanta y te la quiero decir. No le hables a las personas de Dios, háblale a Dios de esa persona. Esto es espectacular, porque muchas veces cuando inclusive le hablamos a las personas de Dios por lo que están viviendo y como no sabemos su historia y no sabemos, digamos, sus dolores, sus tristezas, pueden ser muy reacios precisamente frente a Dios. Y podemos pensar de que, bueno, si para Dios no hay nada imposible y si Dios lo puede todo, ¿por qué las cosas sucedieron de tal manera? Entonces, como no sabemos la historia de esa persona, es mejor no hablarle a Dios, no es mejor no hablarle a esa persona de Dios, sino hablarle a Dios de esa persona, porque Dios sí sabe qué es el sufrimiento, cuál es ese dolor y cuál es esa tristeza y cuáles fueron todos esos acontecimientos que han marcado a su hijo. Y Él sabe cómo llegarle, cómo sanarlo, cómo hacer un proceso con Él. ¿Qué mejor que Dios? Entonces, no le hablemos a la persona, hablemosle a Dios de esa persona. Ven, acompáñame un poquitico más. Hablaré unas cositas que yo sé que te van a interesar. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Si ya llegaste hasta acá, aguanta un poquitico más, sé paciente. Bueno, cuídate bastante, nos vemos ahorita, chao. Muchas gracias por ser tan paciente. Wow, esta virtud de la paciencia es fundamental en todo lo que hagamos. Precisamente, también acontece que cuando hemos orado mucho, ya sea por nuestros hijos, por nuestros familiares, por algo, digamos, ciertas circunstancias, y las cosas no se dieron como nosotros pensábamos, decimos que Dios no nos escucha, que Dios es malvado, que Dios tiene sus predilectos, que Dios tiene sus favoritos, que va muy acorde a la palabra que acabo de decir. Pero no es así. Lo que pasa es que precisamente hay muchas cosas que nos suceden en la vida que nosotros, dentro de nuestro razonamiento, no lo entendemos. Y cuando pasa ese tipo de situaciones, nos cuestionamos demasiado.
Yo sé que hay muchas preguntas que tú te estás haciendo por cosas que te han sucedido y que por qué las cosas sucedieron así de tal manera, o por qué tal persona partió, por qué mi hijo partió, por qué mi mamá partió, por qué mi papá partió a los brazos del Señor, o por qué mi pareja. No lo vamos a entender, no lo vamos a entender porque, vuelvo y repito, son preguntas que el día de mañana nos vamos a tener la respuesta cuando, por la obra y gracia de Dios, estemos ya en su presencia, que Dios nos va a responder. ¿Te acuerdas cuando tú me implorabas por esto y me decías aquello y las cosas no salieron como tú querías? Era precisamente porque iba a pasar esto. Estaba evitando un sufrimiento mucho mayor, estaba evitando que pronto te perdieras o la persona se perdiera más adelante, porque tenemos que recordar algo. Estamos en un mundo terrenal que inclusive se nos puede hacer muy eterno. Cuando estamos contentos y estamos felices, ¿no te has dado cuenta que el tiempo pasa muy rápido? Como que no alcanzáramos a disfrutar. Pero cuando estamos pasando por momentos tristes, se nos hace eterno precisamente ese tiempo. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere? Dios precisamente, Él quiere que estemos en su compañía para toda la eternidad. Yo sé que lo que estoy hablando ahora, porque precisamente eso trata de despertando conciencias ahora de la realidad de la vida, habla de lo que a ti te puede estar aconteciendo, de lo que puedes estar pasando. Y yo sé que te has hecho este tipo de preguntas, porque siempre tenemos que mirar la vida de dos formas. No solamente la moneda tiene la cara, también tiene un sello. También tenemos que pensar que a pesar de que hay mucha gente que está bien y no ha sufrido tanto en la vida, también hay otras personas que han sufrido mucho. Y son preguntas que nos hacemos. Estas preguntas que yo lanzo en este momento, sé por qué lo has pensado. No tengo la respuesta para eso. Yo sé que Dios la tiene. Pero indiferente de lo que esté pasando y lo que está aconteciendo, Dios no deja de ser Dios. Siempre queriendo dar, no solamente dando, sino pendiente de ti, de tu cuidado, de cuidar precisamente esa relación contigo, de padre a hijo, de hijo a padre. Entonces hay muchas respuestas, muchas preguntas que no las entendemos, no las comprendemos, el por qué sucedieron las cosas. Algún día Dios nos las va a responder, siempre y cuando Él lo quiera hacer. Pero yo sé que como Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, de poder y gloria, sé que Él te las va a responder a ti. Muchas veces también pasan ciertos acontecimientos de la vida que nosotros inclusive, valga la redundancia, no lo entendemos, pero que las tenemos que vivir para podernos, digamos nosotros, reaccionar. E inclusive me atrevo a decir que Dios, frente a la adversidad, que es el único que tiene la potestad de algo malo que nos puede estar sucediendo, cambiarlo por un bien mucho mejor. Lo que pasa es que ese proceso y ese desierto no lo entendemos, pero cuando ya precisamente estamos al otro lado, es que podemos entender y le podemos decir a Dios: gracias, Señor, por lo vivido anteriormente. Así no me haya gustado, así me haya causado mucho dolor y mucha tristeza, pero gracias por acompañarme, porque hoy más que nadie me doy cuenta que nunca me soltaste, que siempre has estado a mi lado y estuviste a mi lado. Y gracias a esas experiencias anteriores, soy el hombre o soy la mujer que soy hoy. Ya mucho más empático, amando mucho más a la vida, amando mucho más a mis seres queridos, ya no lanzando tanto juzgamiento, sino entendiéndolo, mirándolos con compasión, con empatía,
siendo mucho más bueno con el prójimo, entendiendo la vida, de que la vida no es solamente mi punto de vista, sino que hay millones y millones de puntos de vista totalmente diferentes al mío, a poder entender y comprender que cada uno de nosotros pensamos y reaccionamos de una manera diferente. Y todo eso precisamente lo hemos aprendido gracias a ese desierto y a esos momentos difíciles. Que si eso no hubiera pasado, yo no estaría, digamos, ayudando a otras personas, entendiendo su dolor, entendiendo, digamos, por todo lo que están aconteciendo. Entonces mira que Dios, precisamente de algo malo que nos puede estar sucediendo, y no es que Dios quiera eso, no es que Dios te mande cosas malas, no, eso sí tengo por seguro, que Dios no es que te mande cosas malas a ti, no, pero precisamente yo le mencionaba anteriormente, la vida es la vida, y la vida podemos estar arriba, podemos estar en puntos medios y podemos estar en puntos bajos. Y Dios siempre tiene un aprendizaje con cada uno de nosotros en los diferentes momentos de la vida. Pero son más los momentos malos los que nos marcan, pero son cuando realmente aprendemos y valoramos inclusive cosas que anteriormente no la valorábamos. Entonces mira cómo Dios tiene esa capacidad de sacar de lo malo algo muy bueno. Que el día de mañana, como puede estar sucediendo el día de hoy, tú puedes estar haciendo y dándote a los demás si esas cosas anteriores no hubieran sucedido contigo. Entonces Dios tiene un proceso, por eso es que a Dios no le gusta el resultado, sino que precisamente en el proceso es cuando realmente aprendemos a vivir la vida, a aceptar la vida, a ser unas mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores, digamos, mejores parejas. Cuando tenemos que aprender a abandonarnos en Dios, y cuando llegamos a este punto de rendirnos por completo, yo creo que es el punto máximo en el cual nosotros podemos llegar, porque ya estamos cansados, ya estamos agotados, estamos tristes, ya no podemos más, ya no vislumbramos inclusive el futuro como tal. Entonces cuando llegamos a ese punto es que ya decimos: en mis fuerzas no soy capaz, Señor, en mi entendimiento tampoco soy capaz, a mi manera no funcionó, hazlo a tu manera. Llegar a ese punto no es fácil, llegar a ese punto de decirle a Papá Dios: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu santa voluntad en mí, que es buena, agradable y perfecta. Las palabras son muy lindas, pero no es fácil de llegar ahí. Pero llega un punto en la vida en la cual tenemos que rendirnos por completo a Él. Hablo de este tema, sobre todo en la segunda parte del video, porque yo sé que también te haces este tipo de preguntas. Y como te digo, despertando conciencia se trata de eso, de hablar de la realidad, de entender y comprender cuál es tu dolor, cuáles son las inquietudes que tú tienes, inclusive frente a Dios. Siempre tratando de dar un punto de vista con un mensaje de aliento y esperanza. Indiferente de las cosas que nos estén sucediendo, Dios sigue siendo Dios. Un Padre amoroso, así no entendamos su proceso, siempre va a ser para bien. O sea que te animo, a ti amigo, a ti amiga, para que te mantengas firme en la fe, en el amor y en la confianza en Dios. Y a que te rindas, a que las cosas no se hagan a tu manera, sino a la manera de Dios, que es mucho mejor a lo que nosotros pensamos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No confíes en tu propio entendimiento, confía en mí de todo corazón. Déjame, yo sé cómo hago las cosas.
Eso te lo dice Dios y nos lo dice a cada momento. ¿Qué estamos esperando? A nuestra manera, si no ha funcionado, que se haga a la manera de Dios. Bueno, cuídate bastante, espero que te haya gustado mucho y lo mejor de todo, que te ayude a reflexionar, tanto a ti como a mí. Y comparte este video, compártelo precisamente para aquellas personas que de pronto, digamos, en su razonamiento dice, pero ¿por qué las cosas no han funcionado? ¿Por qué si he orado tanto y he persistido tanto y las cosas no se han dado? ¿Dónde estás tú, papá Dios? ¿No es que para ti no era nada imposible? Comparte este video, que no es a la manera de Él, no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios, que es mucho mejor y perfecta, pero en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Estoy despertando conciencias, precisamente, que habla de la realidad de la vida de cada uno de ustedes, de la mía, de todos nuestros seres queridos, que nos hacemos preguntas, nos cuestionamos e inclusive decimos que por qué las cosas suceden de tal manera. Hay una parte que dice que por qué le pasan las cosas malas a las personas buenas y a las personas malas sí le pasan cosas buenas. Es increíble. Decimos eso y lo pensamos mucho. Ve, y este que está siendo malo le pasan cosas buenas y este que es bueno le pasan cosas malas. ¿Quiénes somos nosotros para decir? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos para decir cómo deben de ser las cosas? Dios sabe qué es lo que acontece en cada uno de ustedes y en mí. Dios conoce tu corazón. Por eso es que Dios mismo nos dice, entrégame tu corazón, porque cuando le entregamos el corazón, Dios hace maravillas en cada uno de nosotros. A su manera, no a la manera nuestra. Despertando conciencias es eso, hablar de la realidad de la vida desde otro punto de vista diferente, pero siempre con una palabra de aliento y esperanza para aquellas personas que más lo necesitan. Siempre tratando de dar lo mejor de nosotros a los demás, pero debemos de empezar por nosotros mismos. Cuídense bastante, acuérdate, no podemos dar de lo que no tenemos por dentro. Todo cambio empieza por nosotros. Cuídate bastante, Dios los bendiga, chao.